Muy buenos días, queridos amigos y hermanos. Una vez más, nuestra gratitud a Dios, porque después de haber repasado la lección de la escuela sabática, en esta mañana nos permite juntos poder considerar una porción de la Sagrada Escritura. Vamos a orar, vamos a invitar a Dios por medio de su Santo Espíritu para que nos conduzca en esta mañana al realizar este culto de adoración a Dios. Padre, en esta hora te damos las gracias porque en tu amor y misericordia tú nos permites nuevamente reencontrarnos para juntos estudiar tu palabra. Una vez más rogamos que tu Santo Espíritu nos conduzca y por medio de tu palabra tú puedas dar consuelo, tranquilidad y esperanza a cada uno de nuestros corazones. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, en esta mañana vamos a estudiar acerca de lo que el título, ¿no es cierto?, tenemos aquí en la pantalla, acerca de hombres y árboles. Si nosotros vamos al libro de Génesis, capítulo 1, vamos a encontrar que en el día tercero, después de Dios crear la luz, ¿no es cierto?, y los cielos, dice en el verso 11, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto, que dé fruto según su género, y que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Y produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el día tercero. Entonces una de las cosas que Dios crea el día tercero son los árboles, ¿no es cierto? Como esta secoya que vemos en pantalla. ¿Y qué sería de la tierra si no tuviéramos árboles? Aquí tenemos un paisaje del desierto de Chile, del desierto de Atacama, que para los que somos del norte nos encanta y nos agrada. Los árboles, ¿no es cierto?, no están muy presentes en el norte de Chile, pero sí se ve el paisaje, como estos. Pero los árboles son necesarios para el ecosistema que nos toca vivir. Dios creó la naturaleza, ¿no es cierto?, con árboles. El desierto es producto, ¿no es cierto?, de la caída del hombre. Ahora, si nosotros pensamos en los árboles, ¿qué producto nosotros tenemos de los árboles? Hay muchos productos que salen de los árboles. Por ejemplo, tenemos la celulosa. De la celulosa tenemos el papel. Del papel, ¿no es cierto?, tenemos los libros. Si no hubiera árboles no podríamos tener papel. No podríamos tener la Biblia como la tenemos en nuestras manos. También los árboles nos dan sombra. Ustedes saben que los árboles renuevan el oxígeno, dan oxígeno al planeta, dan madera. A través de la madera tenemos muebles, tenemos las casas donde vivimos. Y también los árboles nos dan fruto, alimentos necesarios para nuestra existencia. Los árboles a través de las hojas dan el abono para la tierra y así una serie de cosas que nosotros podemos obtener acerca de los árboles. Por lo tanto, los árboles son importantes en la vida del ser humano. Ahora, piense usted en un tipo de árbol. La Biblia nos menciona que hay, por lo menos en la Biblia se mencionan 21 tipos de árboles diferentes. ¿Cuáles son estos? Piense usted en alguno que encuentra en la Biblia. Haga un ejercicio ahí en su casa. Entre los miembros de la familia, a ver cuántos dicen diferentes. Bueno, entre algunos de ellos tenemos el sicómoro, la zarza, tenemos el olivo, las palmeras, los naranjos, la granada, tenemos también el manzano, y hay dos, ¿no es cierto? Tenemos el cedro del Líbano, la acacia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay dos árboles por excelencia que están en la mente de todos nosotros. Uno de ellos, el árbol del bien y el mal, y el otro de ellos, el árbol de la vida. En el libro de Génesis, capítulo 2, nos dice el Señor, el capítulo 2, el capítulo 3, encontramos, ¿no es cierto?, la presencia de estos dos árboles, el árbol de la vida y el árbol del bien y el mal. El árbol de la vida daba vida. Y el árbol del bien y el mal, que entre paréntesis no era el manzano, la Biblia nos dice que era un manzano, la tradición dice que era un manzano, pero la Biblia no menciona el fruto que tenía, habla del árbol del bien y el mal, que tenía un fruto. Y en torno a estos árboles que estamos mencionando se gira la historia de los seres humanos.
desde el principio hasta el fin. Entonces veamos cuán importantes son esos árboles para nuestra vida y nuestra relación con esos árboles. O la postura, ¿no es cierto?, que nosotros tomamos frente a esos árboles. El primero de ellos, en el cual me gustaría que hablásemos, es el árbol de la vida. El árbol del bien y del mal, perdón. Génesis capítulo 3, encontramos la caída del hombre que gira en torno a este árbol. Dice el versículo 1, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Y la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho que no comáis del árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto de Dios no comeréis ni le tocaréis para que no moráis. Y frente a esta tentación, ¿no es verdad?, la mujer cedió. ¿Y qué pasa? El comer del árbol del bien y del mal trajo sus consecuencias para Adán y Eva. Entonces, dice el verso 7, fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? En esta primera experiencia de Adán con estos árboles, está el árbol de la vida, aquí se menciona la higuera, se menciona el árbol de la ciencia del bien y el mal, pero específicamente con este árbol del bien y el mal. ¿Cuál fue la reacción de Adán, ¿no es cierto?, una vez que pecó? Dice que estaba en el medio del huerto y el relato nos dice que escuchó la voz de Dios en medio del huerto. ¿Y qué sintió? Sintió miedo. ¿Usted alguna vez ha sentido miedo? Yo recuerdo cuando chico más de una vez sentí miedo, sobre todo cuando me portaba mal, ¿no, verdad? Y mi mamá era de dar, así como muchas de las mamás que nos están escuchando. ¿Ah? ¿Y qué es lo que hacía yo? Yo me escondía debajo de la cama siempre, pero mi mamá con un escobillón me da, ¿no es cierto?, igual me llegaba la reprensión, que era necesaria, por supuesto, para ser corregido. Bueno, ¿qué es lo que hace Adán y su mujer? ¿Qué es lo que hicieron? Sabiendo que habían cometido una falta, se esconden. Y aquí, a este primer hombre, ¿verdad?, y a esta primera mujer, Adán y Eva, lo vemos detrás del árbol. Se escondieron detrás de los árboles del jardín del Edén. ¿Y por qué se escondieron detrás de aquellos árboles? Porque, ¿no es cierto?, tuvieron miedo a las consecuencias. Ahora, ¿qué es lo que hace Dios cuando el hombre se esconde? La palabra de Dios nos dice que el Señor lo llama. Y aquí vemos el primer llamado de Dios al pecador. Mas Jehová Dios llamó al hombre y dijo, ¿dónde estás tú? La pregunta, ¿Dios sabía dónde estaba o no sabía? ¿Sabía o no sabía? Sí sabía. Entonces, la pregunta de Dios no es para que Adán le dijera dónde está, porque Dios sabía dónde estaba. Nosotros no nos podemos esconder de Dios. Dios quería, ¿no es cierto?, que el hombre reconociera en qué situación él estaba. Era importante que él reconociera cuál era su condición. Y por eso es importante, queridos hermanos, que cuando nosotros cometemos una falta, con la ayuda de Dios proceder al arrepentimiento. Pero antes de proceder al arrepentimiento, es indispensable que nosotros escuchemos la voz de Dios, para que usted y yo podamos reconocer cuál es nuestra verdadera condición. Si nosotros no reconocemos nuestra condición, difícilmente vamos a salir del escondite en el cual estamos. Y así como Adán, muchos de nosotros nos escondemos, quizás no detrás de un árbol, como en el caso de Adán, o de árbol en este caso, pero podemos escondernos detrás de situaciones, nos podemos esconder detrás de personas, detrás de excusas, detrás de una mentira, en fin. Muchas veces, ¿no es cierto?, buscamos excusa para justificar un hecho que la Biblia dice que es pecaminoso. Pero el problema no es pecar, el problema no es fallar, como fue el caso de Adán y Eva. El problema es no reconocer cuál es nuestra verdadera condición. Entonces es importante, así como Adán y Eva, que usted que está escondido detrás de cualquier elemento allí para justificar su falta, escuchemos la voz de Dios, que usted escuche la voz de Dios. Y ese Dios que le habló a Adán también le habla a usted. ¿Dónde estás?
Y ahora que escuchamos la voz de Dios, es importante que así como Adán, nosotros salgamos al encuentro de ese Dios, que no quiere destruir. Es un Dios que quiere salvar y restaurar. Entonces Adán lo vemos escondido detrás de los árboles. Pero la Biblia también nos habla de un segundo árbol, en el cual yo quisiera, y de una segunda persona. Y ese relato lo encontramos allí en Lucas, en el capítulo 19. Así que es una historia bien conocida por ustedes. Lucas, capítulo 19, verso 2. Vayamos, busquemos allí en nuestra Biblia y vamos a encontrar un segundo árbol y una segunda historia. Lucas 19 y el versículo 2. Dice allí: sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús. Pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Esta historia nos va a la actitud opuesta a la de Adán. Adán fue detrás de los árboles, ¿por qué? Porque se escondió de Dios. Lo que menos quería ver era a Dios, porque pensaba que Dios lo iba a castigar. Pero aquí vemos a Zaqueo, a este hombre que era publicano, que era un cobrador de impuestos, que era también una persona que era conocido por ser un sinvergüenza, porque robaba, se quedaba con plata que no le correspondía, y esa era la reputación que tenía. Entonces este hombre que era Zaqueo escucha de Cristo, que va por su ciudad, por Jericó. Y este hombre, ¿no es verdad?, quiso encontrarse con Cristo. Él sabía de su necesidad. Y él pensaba también que Jesús quizás no tuviera deseo o interés de juntarse con él por su condición pecaminosa. Pero ¿qué es lo que hace Zaqueo? Zaqueo tenía dos problemas. El primero de ellos era su estatura, ¿no es verdad? Y como era chico, era bajo, donde estaba Jesucristo había mucha gente. Y la gente le impedía ver a Cristo. Pero ¿qué es lo que hace Zaqueo? Para sorpresa de todos. Como él quería ver a Jesús, hizo todo el esfuerzo para poder ver a Cristo. Él se conformaba con ver a Jesucristo. ¿Y qué es lo que hace Zaqueo? Entonces Zaqueo va y se sube a un árbol. Trepa el árbol. Está sobre el árbol. ¿Se imagina usted al alcalde de la ciudad, al intendente, al gobernador, al jefe, ¿no es cierto?, de policía, o a cualquier otra autoridad, ¿no es cierto?, importante de nuestra ciudad, de nuestro país, subiéndose a los árboles? ¿Quiénes son los que se suben a los árboles? Difícilmente una autoridad no se sube a un árbol. No es bien visto que una persona bien vestida, ¿no es cierto?, con un buen traje, esté encima del árbol, porque no es para él, no es el lugar adecuado. Así que imagínense cuando la gente ve a este hombre vestido, ¿no es cierto?, de una buena ropa, de un buen traje, encima del árbol, a Zaqueo. Quizás muchos se rieron de Zaqueo, porque estaba ahí encima del árbol. Pero a Zaqueo no le importó eso. Él procuraba algo. ¿Y qué procuraba Zaqueo? Zaqueo procuraba ver a Cristo. ¿Saben, queridos hermanos y amigos? Muchas veces para buscar a Cristo es importante estar dispuesto a correr riesgo. Quizá el desprestigio, quizá la burla, quizá a perder algo, como en el caso de Zaqueo, podría haber estropeado su ropa. Pero vale los esfuerzos para encontrarnos con Cristo. Zaqueo no escatimó esfuerzo y trepó el árbol y de allí contempló a Cristo. Y él se conformaba con una cosa en esa mañana. ¿Con qué cosa se conformaba? Solo con mirar a Cristo. Pero Jesús fue mucho más allá. Porque antes que Zaqueo subiera al árbol, Jesús ya lo había visto. Conocía su corazón y su necesidad. Y por lo tanto dice allí, entonces cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, Jesús se detiene frente a ese árbol. Y Jesús sabe que Zaqueo estaba allí. Y Jesús dice que le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende porque es necesario que yo pose, vaya en tu casa.
Que lo que hace Zaqueo cuando Jesús, ¿no es cierto?, se autoinvita a su hogar. Zaqueo, yo necesito ir a tu casa. Zaqueo, ese que solamente se conformaba con ver a Cristo, ahora tiene la grata noticia que a ningún otro hogar Jesús visitó, sino que su casa. De él, ese publicano, ese pecador. Y baja, la historia nos dice que Jesús baja, llega a su casa, le dice a su mujer que haga el mejor plato porque Jesús va a visitar su hogar. Y en ese momento llega entonces la salvación. Dice en el verso 9, hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto él también es hijo de ¿quién? Es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Zaqueo estaba perdido. Pero, ¿no verdad?, reconoce su condición. Este perdido busca a Dios. Y todo aquel que busca al Señor le encuentra. Si usted en esta mañana se encuentra perdido, malos hábitos, tendencias pecaminosas, prácticas incorrectas, no importa lo que sea, querido amigo y hermano, súbete al árbol, busca a Cristo. Y ten por cierto que así como Zaqueo vio a Jesucristo y Jesucristo entró a su casa, Jesús hoy quiere entrar a tu hogar, a tu vida. Pero indispensable e importante que tú y yo le busquemos. ¿Estará dispuesto a buscar a Cristo? Ojalá que sí. Adán se escondió, pero Dios lo llamó fuera. Pero Zaqueo sube sobre el árbol. Y al subir, ¿no es cierto?, tiene esta hermosa experiencia, la experiencia de encontrarse con Cristo. Hay una tercera historia, un tercer árbol también y un tercer hombre que encontramos en la Biblia. Y esa historia la encontramos en 1 Pedro, capítulo 2, verso 24. Si vamos allí a 1 Pedro, el apóstol Pedro nos señala algo importante acá, que tiene que ver con lo que estamos viendo en esta mañana. 1 Pedro, capítulo 2, verso 24. Dice allí, ¿quién llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos los pecados, vivamos la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados? Para que la historia de Adán y la historia de Zaqueo y la tuya y mía tenga significado y tenga, ¿no es cierto?, posibilidad de salvación, es importante lo que pasó en este tercer árbol, que es el árbol de la cruz. Y aquí en el árbol de la cruz vemos un hombre que es Jesucristo, que no está detrás de esa cruz, ni está sobre esa cruz. Jesucristo está en la cruz, con sus manos, ¿no es cierto?, clavadas y sus pies también. Y allí en ese árbol Jesucristo obra, ¿no es cierto?, la salvación en favor tuyo, en favor de mí. Como dice San Juan, ¿no es verdad?, el capítulo 3, el versículo 15 y 16. San Juan 3, 15 y 16. Lo que Jesús le manifiesta a Nicodemo, que tenía que experimentar en su vida. Dice, vamos a hablar del 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga, ¿qué cosa? Vida eterna. Gracias a la cruz del Calvario, gracias a que Jesucristo murió por ti y por mí, es que tú y yo tenemos posibilidad de salvación. Es importante que salgamos de nuestro escondite, como Adán y Eva, sí. Es importante que nos podamos subir, hacer todo nuestro esfuerzo para llegar al encuentro con Cristo. Pero ninguna de esas cosas es suficiente si Jesucristo no está en el árbol. Si Jesucristo no es clavado en el árbol de la cruz. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, dice el texto, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias a Jesucristo y gracias a su muerte en la cruz, es que tú y yo tenemos posibilidad de salvación. Y por eso Jesucristo nos promete, allí en el libro de Apocalipsis, el capítulo 2. Vamos a buscar Apocalipsis capítulo 2. Encontramos una de las promesas de Jesús a una de las iglesias. Apocalipsis 2:7 dice lo siguiente: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, ¿qué dice? Le daré a comer del árbol de la vida. ¿Cuál es la promesa de Dios?
La promesa de Dios, ¿no es cierto?, nos invita a participar de este fruto del árbol de la vida. Todos nosotros tenemos que relacionarnos con ese árbol, el árbol de la vida. Adán lo experimentó, pero producto del pecado nosotros fuimos privados de comer de ese fruto. Pero cuando Cristo venga por segunda vez, aquellos que sean vencedores, aquellos que hayan estado dispuestos a salir detrás de esos árboles, de aquellas excusas que tú y yo tenemos, y aquellos que hayamos estado dispuestos a subirnos a esos árboles para ver a Jesucristo, para ver a aquel que está en el árbol de la cruz, y lo hemos aceptado como nuestro único Salvador, el Señor nos promete y nos promete que vamos a participar de ese árbol, del fruto de la vida. Por eso Apocalipsis 22 dice lo siguiente, Apocalipsis 22, verso 1. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal que salía del trono de Dios y del Cordero. Y en medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río, estaba, ¿qué cosa estaba? El árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas de los árboles eran para sanidad de las naciones. En la tierra nueva, en ese cielo y tierra nueva que tú y yo vamos a poder disfrutar, estará ese árbol. Ya no estará la cruz, porque no será necesario, pero sí estará el árbol de la vida, donde comienza la historia del ser humano. Y en este árbol de la vida concluye. Pero para que concluya positivamente para ti y para mí, para que tú y yo tengamos el privilegio de poder comer de ese árbol de la vida, que vamos a comer de su fruto una vez al mes, porque la Biblia dice que tiene 12 frutos, es indispensable que tú y yo salgamos a nuestro escondite, que busquemos a Cristo y que miremos a esa cruz del Calvario, donde Cristo obró tu salvación, el perdón de tu falta, el perdón de tus pecados, la posibilidad de que tú y yo tengamos vida eterna. ¿Aceptaremos el sacrificio de Jesús? El sacrificio de Jesús, dice la Biblia, es suficiente para darte perdón y salvación. Todo aquel que a mí viene, dice el Señor Jesucristo, yo no le echo fuera. Así que la invitación, queridos hermanos, en esta mañana es que miremos a la cruz, que salgamos a nuestro escondite, que hagamos todo nuestro esfuerzo para encontrarnos con Cristo y que algún día tengamos el privilegio de poder comer de ese fruto del árbol de la vida, de estar bajo ese árbol, el árbol de la vida. No solo nosotros, sino que también nuestras familias. Por eso es importante llegar a la cruz de Cristo, a los pies de Jesús. Y en la medida que tú y yo estamos a los pies de Jesús, ten por cierto que el Señor nos da garantía de perdón y de salvación. Que Dios te bendiga en esta mañana y podamos disfrutar de esa vida eterna que solamente Cristo Jesús nos puede proporcionar. Te invito a orar allí donde estás para pedir la bendición de Dios en esta mañana. Padre, gracias por tu palabra, gracias por la naturaleza que nos has entregado, por los maravillosos árboles que nos rodean, de los cuales disfrutamos sus bondades, de sus frutos. Y queremos agradecerte también porque tú nos prometes algún día estar bajo la sombra del árbol de la vida y de poder contemplarlo, disfrutarlo y también participar de su fruto. Pero te agradecemos porque eso es posible gracias a que Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Y gracias a que Cristo entregó su vida por nosotros, tenemos la posibilidad de salvación. Ayúdanos, Padre, para salir de nuestros escondites, para poder hacer nuestra parte para encontrarnos contigo día tras día, de tal manera que tú obres la salvación en nuestra existencia. Que la bendición del cielo sea con cada uno de nuestros hermanos en esta mañana, con cada uno de nuestros amigos, y que tengamos la certeza de la salvación y la vida eterna en la persona de Jesucristo. Te lo agradecemos todo en su nombre. Amén.